En un rincón remoto de la taiga, el invierno había dejado huellas profundas en el paisaje, árboles cubiertos de escarcha, ríos congelados y un silencio que parecía eterno. Fue en este entorno frío y hostil donde un grupo de voluntarios de una reserva natural realizó un hallazgo inesperado. Mientras patrullaban un camino forestal, se toparon con un pequeño osesno. El animal estaba acurrucado junto a un tronco caído, temblando de frío. Sus patas estaban cubiertas de nieve endurecida, y su respiración era débil. Al principio, pensaron que ya no estaba vivo, pero al acercarse, uno de los voluntarios notó un leve movimiento en su pecho. «Está vivo», exclamó una de las mujeres, aliviada y preocupada al mismo tiempo. Sin señales de su madre cerca y con el sol empezando a ocultarse, la decisión fue inmediata: debían llevar al osesno a la reserva. Lo envolvieron en una manta térmica y lo subieron cuidadosamente al vehículo. El osesno, demasiado débil para resistirse, dejó escapar un pequeño gemido, como si supiera que su destino dependía de esas personas. El trayecto de regreso estuvo lleno de silencio, roto solo por el suave sonido de la respiración del osesno. Cada uno de los voluntarios se preguntaba qué habría pasado con su madre. ¿La habían matado cazadores furtivos? ¿Se había perdido en una tormenta? Nadie lo sabía, pero una cosa era clara: el pequeño tenía pocas posibilidades de sobrevivir por su cuenta. Al llegar a la reserva, lo llevaron de inmediato al área de cuidados intensivos para animales. Allí, un veterinario lo examinó. Está deshidratado y muy débil, pero tiene posibilidades de recuperarse si le damos los cuidados necesarios, dijo el doctor, mientras le administraba un suero especial. El osesno recibió un nombre temporal: Topacio, por el brillo de sus ojos oscuros que, aunque cansados, mostraban una chispa de vida. Nadie imaginaba que este pequeño sería protagonista de una de las historias más sorprendentes que la reserva jamás había presenciado. En ese mismo momento, en un recinto cercano, una lince llamada Luna observaba todo con atención. Había perdido a sus cachorros hacía unos meses y desde entonces se mantenía aislada, rehuyendo el contacto incluso con los cuidadores. Pero algo en su mirada cambió cuando vio al pequeño osesno. Era solo el comienzo de una historia que desafiaba las leyes de la naturaleza. En la reserva natural, los días seguían un ritmo tranquilo pero constante. El pequeño Topacio, aún débil, pasaba la mayor parte del tiempo en un rincón cálido del área de cuidados intensivos. Los voluntarios se turnaban para alimentarlo con una mezcla especial de leche y nutrientes que imitaba la leche materna. Aunque mostraba pequeños signos de recuperación, sus ojos seguían reflejando miedo y soledad. En un recinto cercano, la lince Luna permanecía en silencio, observando desde su área. Desde que perdió a sus propios cachorros, su comportamiento había cambiado. Se volvió esquiva, reacia al contacto, incluso con los cuidadores que intentaban acercarse. Sin embargo, algo en el pequeño osesno captó su atención desde el primer día. Luna pasaba largas horas junto a la malla que separaba su espacio del área común, donde ocasionalmente trasladaban a Topacio para que tomara algo de sol. Observaba cada movimiento del osesno con una mirada intensa, como si intentara comprender quién era esa pequeña criatura. Una tarde, mientras los cuidadores llevaban a Topacio a su rutina diaria de ejercicios, Luna hizo algo inesperado. Se acercó aún más a la malla y empezó a emitir un sonido suave, casi un ronroneo, que sorprendió a todos. ¿Has visto eso?, preguntó uno de los cuidadores, incrédulo. Sí, parece que está tratando de comunicarse con él, respondió su compañera, maravillada. La curiosidad de Luna no pasó desapercibida. Los cuidadores decidieron realizar un pequeño experimento. Con precaución extrema, colocaron a Topacio en un espacio protegido dentro del recinto de Luna, separándolos con una reja de seguridad. Querían ver cómo reaccionaría la lince. Para sorpresa de todos, Luna no mostró signos de agresión. En lugar de eso, se acercó lentamente al osesno, olfateando el aire con cautela. Topacio, al principio asustado, retrocedió unos pasos, pero luego, al escuchar los suaves sonidos que emitía Luna, pareció calmarse. Los días siguientes marcaron el inicio de algo extraordinario. Luna empezó a mostrar un comportamiento maternal hacia Topacio.
Pasaba horas cerca de la reja, vigilándolo, como si estuviera cuidándolo. Incluso compartía pequeños trozos de carne que los cuidadores le dejaban, empujándolos hacia el lado del osesno. Después de semanas de observación y con todas las medidas de seguridad necesarias, los cuidadores decidieron dar un paso más. Dejaron a Topacio y a Luna juntos en un espacio controlado, listos para intervenir en caso de que algo saliera mal. Pero no fue necesario. Luna, con una paciencia y ternura inesperadas, permitió que el osesno se acercara. Incluso lo lamió suavemente, como si lo estuviera limpiando, un comportamiento típicamente reservado para sus propias crías. Es increíble, comentó uno de los veterinarios. Nunca había visto algo así. Es como si Luna hubiera decidido adoptar al osesno, dijo otro, todavía asombrado. Desde ese día, Topacio y Luna comenzaron a formar un vínculo que desafiaba las leyes de la naturaleza. La lince, que había rechazado cualquier conexión tras la pérdida de sus cachorros, parecía haber encontrado un propósito en cuidar al pequeño osesno. Era solo el principio de una relación única que pronto sorprendería a todos en la reserva. El vínculo entre Luna y Topacio crecía día a día, dejando perplejos a todos los cuidadores de la reserva. Nadie podía explicar cómo una lince, conocida por ser territorial y solitaria, había desarrollado tal conexión con un osesno. Sin embargo, más allá de la lógica de la naturaleza, su relación parecía cada vez más fuerte y especial. Topacio, aunque aún pequeño, empezaba a mostrar señales de recuperación. Había ganado peso, su pelaje se veía más brillante y sus pasos, aunque torpes, eran más firmes. A pesar de que el instinto natural lo haría buscar a su propia especie, Topacio veía en Luna a su madre. Una tarde soleada, los cuidadores decidieron permitirles más tiempo juntos en el recinto común. La escena que presenciaron fue enternecedora. Topacio seguía a Luna a todas partes, como un cachorro detrás de su madre. Luna, con movimientos elegantes, le mostraba cómo rascar la tierra para encontrar pequeños insectos y raíces, aunque claramente no era el alimento natural de un oso. El osesno intentaba imitarla, levantando pequeñas nubes de tierra con sus patas, y aunque sus movimientos eran torpes, Luna no parecía molestarse. Incluso, en un momento, cuando Topacio tropezó y cayó, la lince regresó rápidamente para frotar su cabeza contra él, como si estuviera consolándolo. Los cuidadores observaban maravillados desde la distancia. «Mira cómo lo protege», dijo uno de ellos. «Es como si lo estuviera enseñando a sobrevivir, a su manera», respondió otro, con una sonrisa. A medida que pasaban los días, Topacio aprendía más de Luna. Aunque eran especies completamente diferentes, el osesno comenzó a adoptar algunos de los hábitos de la lince. Por ejemplo, intentaba acechar pequeños roedores, aunque su torpeza lo delataba antes de acercarse demasiado. Luna, en lugar de frustrarse, parecía disfrutar del esfuerzo de Topacio, como si entendiera que él estaba aprendiendo. Por las noches, ambos se acurrucaban juntos en una esquina del recinto, compartiendo calor. Era un espectáculo tan conmovedor que muchos de los cuidadores se detenían a observarlos antes de terminar su turno. Sin embargo, no todo era sencillo. Había momentos en que Topacio mostraba comportamientos típicos de un oso, como intentar trepar a los árboles o buscar comida con su poderoso olfato, y Luna, a pesar de su paciencia, se mantenía a cierta distancia. Aunque compartían un lazo profundo, las diferencias de sus naturalezas empezaban a hacerse evidentes. Un día, mientras exploraban juntos el recinto, Topacio encontró un panal de abejas en una rama baja. Atraído por el dulce aroma, intentó alcanzarlo, ignorando los zumbidos amenazantes de las abejas. Luna, al notar el peligro, lanzó un gruñido suave, tratando de advertirle. Pero Topacio, curioso y testarudo, insistió. El resultado fue un caos, las abejas lo atacaron. Y el osesno corrió en círculos, intentando escapar. Luna reaccionó de inmediato, acercándose y empujándolo con su cuerpo hacia un arbusto para protegerlo. Cuando todo terminó, Topacio estaba cubierto de pequeñas picaduras, pero gracias a Luna, el daño no fue mayor. Esa noche, los cuidadores trataron las heridas del osesno mientras Luna permanecía cerca, vigilante.
Topacio, a pesar del dolor, buscó el consuelo de la lince, acurrucándose a su lado como si nada hubiera pasado. No hay duda de que ella lo cuida como si fuera suyo, comentó uno de los veterinarios, observando la escena con admiración. Pero debemos recordar que Topacio no es un lince. Algún día, sus instintos de oso se impondrán, advirtió otro, con tono serio. Sin embargo, por ahora, Luna y Topacio parecían vivir en su propio mundo, un mundo donde las diferencias entre especies no importaban, y donde el amor y el cuidado trascendían las barreras de la naturaleza. Conforme pasaban las semanas, la relación entre Luna y Topacio se fortalecía. La reserva se había convertido en su hogar compartido, un espacio donde la naturaleza parecía haber hecho una excepción a sus propias reglas. Los cuidadores, aunque encantados con esta relación inusual, no dejaban de preguntarse cuánto tiempo podría durar. El invierno comenzaba a dar paso a la primavera, y con ello, los instintos de cada animal empezaban a cambiar. Luna, que hasta entonces se había dedicado exclusivamente a cuidar de Topacio, comenzó a mostrar comportamientos típicos de los linces en época de apareamiento. Pasaba más tiempo patrullando los límites de su recinto y emitía sonidos que los cuidadores identificaban como llamados a posibles compañeros. Topacio, por otro lado, también comenzaba a experimentar cambios. Aunque todavía era un osesno, su instinto natural lo llevaba a explorar más y más lejos. Había empezado a trepar a los árboles con mayor habilidad y a utilizar su olfato para buscar comida de forma más independiente. Sin embargo, siempre regresaba a Luna, como si el vínculo que compartían fuera un ancla que lo mantenía seguro. Una tarde, mientras los cuidadores realizaban tareas de mantenimiento cerca del recinto, ocurrió algo inesperado. Un lince macho salvaje, atraído por los llamados de Luna, apareció en los alrededores de la reserva. Aunque estaba separado por las cercas, su presencia alteró el comportamiento de Luna. Luna comenzó a caminar de un lado a otro, claramente interesada en el visitante. Emitía sonidos bajos y agudos y parecía ansiosa por acercarse. Topacio, por su parte, no entendía qué estaba ocurriendo. Se mantuvo cerca de Luna, intentando imitar sus movimientos, pero su tamaño y torpeza lo hacían ver fuera de lugar. El lince macho, al notar a Topacio, reaccionó con desconfianza. Aunque no podía entrar al recinto, empezó a gruñir, mostrando los dientes. Luna respondió con un gruñido propio, pero esta vez dirigido a Topacio. Los cuidadores, alarmados, observaron cómo Luna parecía debatirse entre proteger a su cría adoptiva y responder al llamado de su instinto natural. El pequeño Topacio, confundido por el cambio de comportamiento de Luna, intentó acercarse a ella en busca de consuelo. Pero Luna, nerviosa por la presencia del macho salvaje, lo empujó suavemente con una pata, como si intentara apartarlo. Era la primera vez que mostraba una actitud distante hacia él. ¿Crees que lo rechace?, preguntó uno de los cuidadores, preocupado. Es difícil decirlo. Luna está siguiendo sus instintos, pero no creo que abandone a Topacio tan fácilmente, respondió otro, observando atentamente. Esa noche, el lince macho finalmente se alejó, y Luna pareció calmarse. Sin embargo, el incidente dejó una marca en la relación entre ella y Topacio. Aunque volvieron a acurrucarse juntos, algo había cambiado. Luna seguía cuidándolo, pero a veces se alejaba por largos periodos, como si buscara algo más allá de las cercas. Por su parte, Topacio parecía más independiente. Aunque aún buscaba a Luna para consolarse, empezaba a explorar el recinto por su cuenta, probando su fuerza y habilidades. Los cuidadores notaron que el osesno mostraba un interés creciente por los árboles altos y los pequeños riachuelos que cruzaban la reserva. Como si algo en su interior lo llamara a un mundo más amplio. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba la reserva, Topacio levantó la mirada hacia el cielo y dejó escapar un sonido que ninguno de los cuidadores había escuchado antes, un rugido suave, casi un susurro, pero que llevaba consigo la promesa de lo que estaba por venir. Era un recordatorio de que, aunque adoptado por un lince, Topacio seguía siendo un oso. Con la llegada de la primavera, la vida en la reserva se llenó de movimiento y energía. Los animales empezaban a despertar de su letargo invernal y la naturaleza se mostraba en todo su esplendor.
Para Topacio, cada día traía nuevas experiencias y descubrimientos, pero también desafíos que nunca había enfrentado antes. Una mañana, mientras Luna estaba ocupada explorando los límites del recinto, Topacio decidió aventurarse solo hacia una parte del territorio que nunca había visitado. Guiado por su curiosidad y su creciente independencia, llegó a un pequeño arroyo que corría entre las rocas. El agua cristalina brillaba bajo el sol y el sonido de su corriente era hipnótico. Topacio se acercó con cautela, olfateando el aire. Aunque Luna le había enseñado a ser cuidadoso, algo dentro de él lo impulsaba a actuar con valentía. Fue entonces cuando vio un destello plateado en el agua, un pez grande que nadaba río arriba. El osesno se quedó inmóvil, observando. Su instinto le decía que esa era una presa, algo que podía cazar para alimentarse. Sin embargo, nunca antes había intentado atrapar algo así. Recordó cómo Luna le enseñaba a acechar pequeños animales, moviéndose sigilosamente antes de atacar. Intentó imitarla, bajando su cuerpo torpemente y fijando la mirada en el pez. Con un salto inesperado, Topacio metió sus patas en el agua, intentando atrapar al pez. Pero el movimiento fue demasiado brusco, y el pez escapó río abajo, dejando al osesno empapado y algo frustrado. Sin darse por vencido, se sacudió el agua del pelaje y volvió a intentarlo, esta vez moviéndose con más cuidado. Desde la distancia, Luna observaba en silencio. Había regresado al recinto y, al no encontrar a Topacio, lo había buscado. Al verlo junto al arroyo, no intervino. Algo en su instinto le decía que este era un momento importante para él, un paso hacia su propio desarrollo como oso. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Topacio logró atrapar un pez pequeño. Con un gruñido triunfal, lo sacó del agua y lo llevó orgulloso hacia la sombra de un árbol cercano. Aunque la presa era modesta, para él era una gran victoria. Luna se acercó con paso elegante, pero no para reclamar el pez. En lugar de eso, frotó su cabeza contra la de Topacio, como si lo felicitara. Era un gesto de aprobación, un reconocimiento de que estaba creciendo y aprendiendo por su cuenta. Los cuidadores, que habían estado observando desde la distancia, no podían evitar sonreír. Está empezando a actuar como un oso, comentó uno de ellos. Sí, pero todavía depende de Luna. Será interesante ver cuánto tiempo más durará este vínculo, respondió otro, con tono pensativo. Esa noche, mientras el sol se ocultaba, Topacio y Luna se acurrucaron juntos como siempre. Sin embargo, algo había cambiado. Por primera vez, Topacio no buscó refugio en Luna de inmediato. En su lugar, pasó un rato mordisqueando el pez que había atrapado, como si quisiera saborear su éxito antes de compartir el momento con ella. Aunque su vínculo seguía siendo fuerte, ambos parecían entender que el tiempo de Topacio como un osesno dependiente estaba llegando a su fin. Luna lo observaba con sus ojos amarillos llenos de sabiduría, mientras Topacio comenzaba a soñar con el día en que podría enfrentarse al mundo por su cuenta. Los días en la reserva transcurrían entre momentos de calma y aprendizajes para Topacio, pero una tarde de primavera trajo consigo una sorpresa que cambiaría el curso de su vida. El aire estaba cargado con el aroma de las flores y el sonido de los pájaros que anunciaban el cambio de estación. Luna y Topacio compartían una tarde tranquila, la primera descansaba bajo la sombra de un roble, mientras que el joven oso exploraba los alrededores, practicando sus nuevas habilidades de caza con pequeños insectos y ramas que encontraba en el suelo. De pronto, un ruido lejano interrumpió la calma. Era un crujido de ramas y el sonido de pasos pesados. Luna, con sus sentidos agudos, se levantó de inmediato, en alerta. Topacio también se detuvo, mirando a su madre adoptiva con curiosidad, pero aún incapaz de identificar lo que ella ya había detectado. Unos segundos después, apareció una figura imponente entre los árboles, un oso adulto. Sus pasos eran seguros, y su tamaño hacía evidente que se trataba de un macho dominante. Los cuidadores, que observaban desde lejos, contuvieron la respiración. Este encuentro podía ser peligroso, especialmente para Topacio. El oso macho avanzó lentamente hacia el recinto, atraído probablemente por el olor de la comida o simplemente por curiosidad. Aunque estaba separado por las cercas, su presencia era intimidante.
Luna se colocó inmediatamente entre Topacio y el intruso, emitiendo un gruñido bajo, una advertencia para que no se acercara más. Topacio, por su parte, parecía confundido. Nunca antes había visto a otro oso como él, y aunque la presencia del macho era imponente, una parte de él sentía una extraña conexión, como si algo en su interior reconociera a aquel desconocido. El oso macho no parecía intimidado por los gruñidos de Luna. Se acercó más a la cerca, observando al osesno con curiosidad. Emitió un sonido grave, casi como un llamado, y Topacio dio un paso hacia adelante, ignorando la advertencia de Luna. ¿Está intentando acercarse?, preguntó uno de los cuidadores, con los ojos fijos en la escena. Es posible. Puede que reconozca a Topacio como un osesno de su especie, pero Luna no permitirá que ocurra nada, respondió otro, ajustando sus binoculares. Luna gruñó de nuevo, esta vez con más fuerza, y se interpuso frente a Topacio, obligándolo a retroceder. Sin embargo, el joven oso no entendía el peligro. Con sus ojos inocentes, miraba al macho como si buscara respuestas a preguntas que aún no sabía formular. El enfrentamiento duró unos minutos que parecieron eternos. Finalmente, el oso macho perdió el interés y se alejó, desapareciendo entre los árboles con un andar pesado y tranquilo. Luna, todavía alerta, se mantuvo inmóvil hasta asegurarse de que el peligro había pasado. Esa noche, los cuidadores notaron que Topacio estaba más inquieto que de costumbre. En lugar de acurrucarse junto a Luna, pasó mucho tiempo mirando hacia el bosque, como si esperara que el visitante regresara. Luna, por su parte, parecía más protectora que nunca. Aunque trataba de actuar con normalidad, era evidente que el encuentro con el oso macho la había afectado. Sabía que el tiempo de Topacio con ella estaba llegando a su fin, y el encuentro con un miembro de su especie solo había acelerado ese proceso. Mientras la luna iluminaba la reserva, Topacio dejó escapar un rugido suave, similar al que había emitido el oso macho. Era su primer intento de comunicarse en un lenguaje que no había aprendido de Luna, sino que llevaba en su sangre. Luna lo observó en silencio, con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que, aunque él todavía era su cachorro, pronto tendría que enfrentarse al mundo como lo que realmente era, un oso. La vida en la reserva continuaba, pero algo había cambiado en Topacio desde el encuentro con el oso macho. El joven oso, que solía pasar la mayor parte del tiempo jugando y explorando cerca de Luna, ahora se mostraba más inquieto, más ansioso por conocer lo que había más allá de las cercas que delimitaban su mundo. Era temprano por la mañana, y la niebla cubría la reserva con un manto suave y húmedo. Luna estaba recostada bajo su árbol favorito, observando cómo Topacio se alejaba hacia los límites del recinto. Desde que el macho apareció, el osesno parecía más distante, menos dependiente de su protección. Topacio se acercó a la cerca, donde había visto al imponente oso días atrás. Sus patas se hundían suavemente en la tierra húmeda mientras avanzaba. Al llegar al lugar, se detuvo y comenzó a olfatear el aire, como si buscara algún rastro del visitante. Aunque no entendía del todo sus sentimientos, algo en su interior lo llamaba. Desde lejos, los cuidadores observaban su comportamiento. «Míralo, parece que está buscando algo», comentó uno de ellos, ajustando su cámara. «Está creciendo, es natural que quiera explorar más allá de lo que conoce». «Pero Luna no lo dejará ir tan fácil», respondió otro, señalando a la tigresa, que ahora se levantaba con paso decidido. Luna, atenta a los movimientos de Topacio, caminó hacia él. Emitió un suave gruñido, no de advertencia, sino como un recordatorio de que ella estaba allí. Topacio giró la cabeza y la miró con esos ojos llenos de curiosidad e incertidumbre. «¿Por qué no puedo ir?», parecía decir con su mirada. Luna lo alcanzó y se sentó a su lado. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, contemplando la vasta extensión del bosque al otro lado de la cerca. La tigresa, con su sabiduría innata, parecía entender lo que Topacio estaba sintiendo. Su instinto maternal quería protegerlo, pero sabía que no podría retenerlo para siempre. Topacio intentó algo nuevo, se puso sobre sus patas traseras y apoyó las delanteras en la cerca, intentando mirar más allá. Desde esa posición, podía ver un poco más del mundo exterior, árboles altos,
el canto de pájaros que nunca había oído tan cerca y la brisa que traía aromas desconocidos. Luna observó este gesto con una mezcla de orgullo y melancolía. El ocesno estaba comenzando a seguir su naturaleza, a escuchar esa llamada interna que lo empujaba hacia lo desconocido. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Topacio no pudo dormir. Se movía inquieto de un lado a otro, y finalmente decidió levantarse. Caminó en silencio hasta el arroyo donde había cazado su primer pez. El reflejo de la luna en el agua lo hacía parecer un lugar mágico. De repente, algo llamó su atención, un rugido distante, profundo, que resonó entre los árboles. Era un sonido que despertó algo en él, una emoción que no podía describir. Era el rugido de un oso, fuerte y majestuoso, como una invitación desde el corazón del bosque. Topacio dejó escapar un pequeño rugido en respuesta, aunque su voz aún era débil comparada con la del adulto. En ese momento, sintió que no estaba solo, que había otros como él allá afuera. Luna apareció detrás de él, moviéndose con la gracia de un depredador. Se sentó a su lado, observándolo en silencio. Era como si entendiera que esa noche marcaba un antes y un después en la vida de Topacio. Mientras la luna iluminaba a ambos, Topacio apoyó su cabeza contra el costado de Luna, buscando consuelo. Ella respondió con un suave gruñido, un recordatorio de que siempre estaría allí para él, aunque el día en que sus caminos se separaran estuviera cada vez más cerca. El aire de la mañana estaba fresco, y el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre los árboles. La reserva, normalmente tranquila, vibraba con la energía del cambio de estación. Para Topacio, ese día marcaría un punto de no retorno en su vida. Luna había notado su creciente deseo de explorar, de entender el mundo más allá de las cercas, y aunque su instinto protector le decía que aún no estaba listo, algo en su mirada le indicó que el momento había llegado. Hoy iremos más allá, dijo Luna, con una voz baja y suave, pero firme. Topacio la miró, confundido. No entendía bien lo que ella quería decir, pero el tono de su madre adoptiva lo invitaba a seguirla. Era el momento de que Topacio diera un paso más hacia la independencia, aunque Luna sabía que el camino sería difícil y lleno de peligros. Comenzaron a caminar hacia el borde de la reserva, donde los árboles comenzaban a espesarse y la vegetación tomaba formas más salvajes y naturales. El sonido del viento entre las hojas era diferente, como si el bosque guardara secretos antiguos que solo los más valientes podían descubrir. A medida que se adentraban, Luna se movía con la elegancia y astucia que la caracterizaba, guiando a Topacio entre los arbustos y evitando los terrenos peligrosos. A pesar de su juventud, el ocesno sentía la llamada del bosque con una intensidad que no había experimentado antes. Cada paso lo acercaba más a ese mundo del que había oído hablar, pero que nunca había conocido. De repente, un crujido seco resonó en la distancia. Topacio se detuvo, sus orejas se alzaron y sus ojos brillaron con curiosidad. Luna, por el contrario, se tensó, con los sentidos agudizados. Sabía que el bosque podía ser impredecible, y aunque confiaba en sus habilidades, siempre debía estar alerta. De entre los árboles apareció una figura grande y oscura, un jabalí salvaje, de gran tamaño, que cruzaba su camino. Luna se adelantó, se interpuso entre Topacio y el animal, mostrando sus colmillos de forma amenazante. El jabalí la observó brevemente, pero al percatarse de la presencia de la tigresa, decidió que no valía la pena enfrentarse a ella y se alejó rápidamente. Topacio, aunque asustado, observó con atención el intercambio. Luna había reaccionado con una calma y fuerza impresionantes, pero él sabía que algún día tendría que ser él quien enfrentara ese tipo de situaciones solo. Siguieron avanzando, y pronto llegaron a una zona donde los árboles se abrían para dar paso a una pequeña pradera. Allí, Topacio vio algo que lo dejó sin aliento, un grupo de ciervos que pastaban tranquilamente, ajenos a su presencia. El viento les trajo su aroma, y Topacio se quedó inmóvil, observando la escena. Luna se acercó lentamente a él, poniéndose a su lado. Ellos son rápidos, pero tú eres más ágil de lo que piensas, dijo Luna, con una ligera sonrisa. Topacio la miró, sintiendo una mezcla de emoción y temor. A pesar de todo lo que había aprendido, aún no entendía completamente cómo debía actuar en situaciones como esa.
pero Luna, siempre atenta, lo guiaba con su mirada, dándole confianza. De repente, un ruido quebró el silencio. Un águila, que había estado observando desde lo alto, se lanzó en picada hacia la pradera. Los ciervos, al escuchar el peligro, se dispersaron en todas direcciones con gran rapidez. Topacio observó su velocidad y destreza, y por un momento sintió una mezcla de admiración y frustración. Aún no podía moverse con esa agilidad. Luna se agachó junto a él, poniéndole una pata sobre el hombro de manera protectora. Cada uno tiene su momento, Topacio. Tú aprenderás a moverte a tu propio ritmo, a tu manera, le dijo en un tono suave pero firme. Con esas palabras, Topacio comprendió que su camino sería único. No debía compararse con otros, ni con la rapidez de los ciervos, ni con la astucia de su madre. Su fuerza, su agilidad y su lugar en la selva los encontraría a su propio paso. Esa noche, mientras regresaban a la reserva, el joven oso se sentó junto a Luna, mirando las estrellas que brillaban en el cielo. Era consciente de que su vida estaba cambiando, pero también sabía que, aunque el mundo fuera vasto y peligroso, siempre habría una guía que lo guiara en su camino. Luna había sido su madre, su amiga y su protectora. Pero, por primera vez, sentía que el bosque lo llamaba para que descubriera su propio destino. Y con ese pensamiento en mente, Topacio cerró los ojos, sabiendo que, aunque aún quedaba mucho por aprender, el futuro lo esperaba lleno de misterios que estaba listo para afrontar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Topacio, junto con Luna, regresaba al lugar donde todo había comenzado. Había pasado ya mucho tiempo desde que se habían aventurado fuera de los límites de la reserva, y aunque el joven oso había experimentado muchas emociones nuevas, no podía evitar sentirse inquieto, como si algo estuviera a punto de suceder. Un presentimiento le rondaba en la mente, pero no lograba identificar su origen. Cuando llegaron al borde de la reserva, la sombra de un árbol solitario se recortaba contra el cielo crepuscular. La escena era tranquila, como siempre había sido, pero había algo diferente en el aire. Luna, que caminaba delante de él, se detuvo de golpe. Sus orejas se alzaron y su mirada se volvió seria y alerta. ¿Qué sucede?, preguntó Topacio, acercándose cautelosamente. Luna no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó la cabeza y olfateó el aire. Su cuerpo se tensó, como si estuviera escuchando algo lejano, algo que solo ella podía oír. Topacio observó a su madre adoptiva, notando la tensión en su postura. De repente, un gruñido resonó en la distancia. Era bajo, gutural y cargado de amenaza. No era un sonido que Topacio hubiera escuchado antes, pero la reacción inmediata de Luna le indicó que algo no estaba bien. «Mantente cerca de mí». «Topacio», ordenó Luna, con voz grave. Topacio obedeció sin dudar. Su corazón latía más rápido mientras miraba a su alrededor, buscando alguna señal de peligro. Los árboles parecían moverse con el viento, pero algo en el susurro de las hojas lo hizo sentir aún más nervioso. Luna avanzó con cautela hacia un pequeño claro, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Topacio la siguió de cerca, pero un escalofrío recorrió su espalda cuando vio algo a lo lejos. Un par de ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de la luna. Eran ojos grandes, ferozmente observadores, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Luna se detuvo y miró hacia la dirección de los ojos, frunciendo el ceño. Topacio apenas podía ver con claridad, pero el miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba allí, acechando? De repente, una sombra se movió rápidamente entre los árboles, deslizándose de manera casi fantasmal. Topacio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El aire se cargó de tensión. ¿Quién está allí?, gritó Luna, su voz resonando con poder. La figura emergió de entre las sombras. Era grande, imponente, y su pelaje oscuro brillaba bajo la luz de la luna. Topacio pudo ver con claridad que no era un oso, sino algo más, algo que no había visto jamás. Su cuerpo musculoso y sus ojos salvajes lo hicieron parecer un espectro de la selva. Luna dio un paso adelante, levantando las garras en señal de amenaza. Topacio,
aunque asustado, se mantuvo a su lado, observando con detenimiento al extraño ser que tenía delante. ¿Qué eres?, preguntó Luna, su voz baja y tensa. La criatura, que parecía más un lobo gigante que un oso, gruñó en respuesta. Topacio observó cómo la sombra se acercaba lentamente, sin prisa, como si estuviera acostumbrado a dominar el territorio. Soy el que guarda este bosque. La voz de la criatura era grave, cargada de una presencia aterradora. Y tú, tigresa, no perteneces aquí. Luna, aunque confiada en su fuerza, sabía que este encuentro no sería fácil. El lobo parecía tener un poder ancestral sobre el bosque, una fuerza que no podían desafiar sin consecuencias. Sin embargo, su instinto protector sobre Topacio era más fuerte. Este bosque también es mi hogar. La tigresa mantuvo su mirada fija en los ojos del lobo. Y el oso que he criado aquí tiene todo el derecho de estar en él. El lobo soltó una risa baja y gutural, una que hizo que Topacio se sintiera aún más pequeño y vulnerable. Pero algo en él se despertó. Algo que le decía que no debía temer, que su lugar en ese bosque también era legítimo. El aire se volvió pesado, y Topacio, sin pensarlo, dio un paso adelante, mirando a los ojos del lobo con una determinación que sorprendió a ambos. Este es mi hogar, dijo, con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía por dentro. El lobo se quedó en silencio, observándolo. Parecía evaluarlo, midiendo la determinación en los ojos de Topacio. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro. Veremos si eres capaz de defenderlo. Con esas palabras, la sombra desapareció en la oscuridad del bosque. Luna se giró hacia Topacio, quien todavía temblaba por la tensión del encuentro. Pero había algo diferente en él ahora, una chispa de valentía, de entendimiento, de que el bosque no solo pertenecía a quienes lo habían habitado por más tiempo, sino a todos los que lo respetaban y lo defendían. Hoy has aprendido algo importante, Topacio. Luna lo miró con un orgullo silencioso. El bosque no es solo un lugar. Es una fuerza, un equilibrio que debemos proteger. Y ahora, tú eres parte de él. Topacio asintió, sintiendo un peso nuevo sobre sus hombros, pero también una fuerza desconocida. Había enfrentado la sombra del bosque y había aprendido que, aunque el miedo siempre estaría presente, la valentía y el sentido de pertenencia lo harían más fuerte. Esa noche, mientras el silencio volvía a instalarse en el bosque, Topacio se acostó junto a Luna. Sabía que no podía predecir qué vendría, pero ahora entendía que su destino estaba entrelazado con el de la selva, y juntos, enfrentarían lo que viniera. La mañana siguiente llegó con una calma inquietante. El aire estaba pesado, como si la selva misma estuviera esperando algo. Topacio despertó en su cama improvisada, aún sacudido por el encuentro de la noche anterior. Aunque había pasado tiempo, la imagen de la sombra del lobo seguía fresca en su mente. Esa figura imponente, con sus ojos penetrantes, le había dejado una marca. No solo física, sino emocional. Había sido el primer recordatorio de lo que realmente significaba pertenecer a la selva. Luna estaba despierta cuando él se levantó. Había estado observando el horizonte, atenta a cualquier movimiento. El bosque nunca estaba en silencio, y ella lo sabía mejor que nadie. Topacio se acercó a su lado sin hacer ruido. ¿Te sientes bien?, preguntó Luna sin mirarlo, sabiendo que aún estaba procesando el encuentro con el lobo. Topacio asintió, aunque no estaba completamente seguro de sí mismo. Nunca imaginé que existiera algo como eso en la selva, dijo con voz baja. Luna giró hacia él, sus ojos llenos de sabiduría. La selva es vasta, Topacio. Está llena de fuerzas que no siempre entendemos. Lo que viste anoche no es solo un lobo. Es un guardián, una entidad que ha existido mucho antes de nosotros. Su papel es mantener el equilibrio, pero también probar la fortaleza de aquellos que llaman hogar a este lugar. Su voz sonaba firme, como si estuviera explicando una ley antigua. Topacio reflexionó sobre sus palabras, pero algo en su interior despertó. Sabía que su encuentro con la sombra del bosque no era solo una casualidad. Era una prueba. El destino le había señalado, y él debía hacer frente a lo que viniera. ¿Qué significa eso para mí?, preguntó,
ahora mirando a Luna directamente. Luna le dio una sonrisa cálida, aunque en sus ojos había una preocupación oculta. Significa que debes estar preparado. La selva no acepta a los débiles. Y aunque yo te he protegido hasta ahora, llegará un momento en que tendrás que defenderte a ti mismo. Pero no te preocupes, te enseñaré todo lo que necesites saber. Este es tu hogar ahora, y como tal, debes aprender a luchar por él. Topacio sintió una mezcla de emociones, miedo, pero también una chispa de determinación. Sabía que el camino no sería fácil, pero también entendía que cada lección, cada desafío, lo acercaría más a comprender su lugar en el mundo. Ese día, Luna comenzó a entrenarlo en los antiguos métodos de la selva. A medida que pasaban las horas, Topacio aprendía a moverse entre los árboles, a escuchar el susurro del viento que indicaba la proximidad de otros animales. Aprendió a rastrear, a ser sigiloso, a entender los pequeños cambios en el comportamiento de la naturaleza. Pero había una lección en particular que Luna quería enseñarle. Hoy, te enfrentarás a tu primer desafío real, dijo Luna, con una mirada seria. Topacio la miró confundido. ¿Un desafío? Preguntó, preguntándose qué tipo de prueba le esperaba. Luna señaló una pequeña colina cercana, donde un grupo de jabalíes se encontraba buscando comida. Tu tarea será acercarte a ellos sin que te detecten. Si logras acercarte lo suficiente y te mantienes en silencio, habrás demostrado que comprendes la selva. Esta es la primera lección de supervivencia. El sigilo. La paciencia. Y la capacidad de adaptarte a los cambios que vienen con cada nuevo desafío. Topacio sintió un nudo en el estómago, pero también una sensación de adrenalina recorrer su cuerpo. Sabía que este era un paso importante, un momento que definiría su camino. Se agachó, tratando de hacer el menor ruido posible, y comenzó a avanzar hacia la colina. La selva estaba viva a su alrededor, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas bajo los pies de los animales, el zumbido lejano de los insectos. Cada sonido era una pista, una señal de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Topacio se concentró en su respiración, tratando de mantenerse tranquilo. El viento soplaba suavemente y él se movía con cuidado, paso a paso, hacia los jabalíes. El primer intento fue fallido. Uno de los jabalíes levantó la cabeza y lo vio antes de que pudiera acercarse más. Topacio se detuvo en seco, sus orejas caídas por la frustración. Pero Luna estaba allí, observándolo. Recuerda, Topacio. La paciencia es clave. No se trata solo de moverse rápido, sino de entender cuándo y cómo moverse. La selva siempre te habla, solo tienes que escucharla. Topacio asintió, respirando profundamente. Volvió a empezar, esta vez con más calma. Pasaron unos minutos más antes de que finalmente lograra acercarse lo suficiente. El grupo de jabalíes seguía ajeno a su presencia. Topacio logró acercarse tanto que pudo sentir su aliento cálido en el aire. Luna, desde su posición oculta, observaba con una sonrisa. Ella sabía que el joven oso estaba dando los primeros pasos para convertirse en el protector de la selva. Después de varios minutos, Topacio retrocedió con cautela, satisfecho con su logro. Aunque no había capturado a ninguno de los jabalíes, había logrado completar el desafío. Había probado que podía ser paciente, que podía escuchar y adaptarse a su entorno. Bien hecho, dijo Luna, al acercarse a él. Has pasado la primera prueba. Pero este es solo el comienzo, Topacio. La selva tiene mucho más que enseñarte. Y tú tendrás que aprender a escuchar sus murmullos, sus advertencias. Porque en algún momento necesitarás todas esas lecciones para enfrentarte a lo que está por venir. Topacio miró a Luna, sintiendo el peso de sus palabras. Había aprendido algo importante ese día, la selva no solo era un lugar de belleza salvaje, sino también un maestro severo que exigía respeto y comprensión. Mientras el sol comenzaba a caer y la oscuridad se cernía sobre el horizonte, Topacio sabía que el desafío real estaba aún por llegar. Pero ahora, con cada lección aprendida y cada paso dado, sentía que estaba listo para enfrentarlo. La luna llena iluminaba la selva con su luz plateada, como una antorcha suspendida en el cielo.
Topacio se encontraba de pie en el borde del claro, observando la oscuridad que se extendía más allá del alcance de su visión. El entrenamiento había sido arduo, pero con cada día se sentía más conectado con la selva, más en sintonía con sus ritmos y sus secretos. Sin embargo, una sensación extraña lo invadía. Había algo en el aire esa noche, algo que lo inquietaba. Luna, que siempre estaba alerta, apareció junto a él, rompiendo el silencio de la noche. Sus ojos brillaban con una intensidad que reflejaba su propia sabiduría y experiencia. «Hay algo en el aire, ¿verdad?», preguntó Topacio, sin apartar la vista del horizonte. Luna lo miró fijamente y asintió con la cabeza. «Sí. La selva nos está avisando. Algo se acerca, algo que no podemos controlar por completo. Pero es algo que debemos enfrentar». Topacio frunció el ceño. El lobo de la noche anterior no había sido un simple encuentro, lo sabía. En su interior, sentía que el destino lo había marcado, y esa marca no podía borrarse. Había una conexión profunda entre él y la selva, pero también una amenaza invisible que acechaba. «¿Qué es lo que se acerca?», preguntó Topacio con voz firme, aunque su corazón latía rápidamente. Luna miró hacia el cielo, como si pudiera leer las estrellas. Luego, volvió su mirada hacia él, con un destello de preocupación en sus ojos. «Lo que se acerca no es un enemigo común. No es un animal, ni una fuerza de la naturaleza. Es algo más profundo, más antiguo. La selva tiene guardianes, pero también tiene entidades que trascienden el tiempo». La sombra del lobo no era solo un aviso, era una advertencia. «Estás siendo observado». Topacio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Siempre había sentido que había algo más grande que él en la selva, pero escuchar a Luna hablar de esa manera lo llenó de una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué significaba ser observado? ¿Quién o qué lo estaba observando? ¿Por qué yo?, preguntó, su voz vacilante. Luna dio un paso atrás y se sentó sobre una roca, mirando fijamente las sombras que danzaban alrededor. La selva parecía vivir y respirar con una conciencia propia, y en ese momento, Topacio se dio cuenta de que la selva sabía más de lo que él jamás podría imaginar. «Porque eres el elegido», dijo Luna finalmente, con una gravedad en su voz que lo hizo sentir aún más pequeño. «La selva te ha reclamado, Topacio. No eres solo un habitante más aquí. Estás vinculado a ella, y tu destino está entrelazado con sus secretos. Pero esa conexión tiene un precio. Y las entidades que habitan aquí, aquellos que no pertenecen al reino de los seres vivientes, te han estado observando desde que llegaste». Topacio no pudo evitar mirar a su alrededor, como si esperara ver alguna sombra acechando entre los árboles. La ansiedad lo invadió. ¿A qué se refería Luna con entidades? ¿Y por qué él? ¿Qué precio tendría esa conexión que la selva le había otorgado? Luna pareció percatarse de su inquietud y levantó la mano, pidiendo calma. «No tienes que temer, pero debes ser cauteloso. Las entidades que te observan no son malvadas necesariamente, pero están aquí para probar tu valía. Si sobrevives a lo que está por venir, si logras mantener el equilibrio, tu vínculo con la selva será más fuerte y podrás protegerla de las fuerzas que la amenazan. Pero si fallas, lo perderás todo. Y la selva misma podría volverse en tu contra». Las palabras de Luna resonaron en el aire, y Topacio las sintió como un peso en su pecho. Había algo profundo y eterno en esa conexión que no comprendía por completo, pero no podía evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, buscando alguna respuesta que lo guiara a través de la incertidumbre. Luna se levantó, y su mirada se suavizó ligeramente. «Ahora, lo único que puedes hacer es prepararte. La selva no perdona a los desprevenidos. Debes aprender a confiar en tu instinto y a comprender el lenguaje de los árboles, el viento y los animales. Mañana, comenzaremos tu entrenamiento con algo diferente, te llevaré al corazón de la selva, donde las entidades hacen su morada. Será un viaje peligroso, pero es la única forma de que puedas entender lo que te espera». Topacio asintió, aunque su mente estaba llena de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Qué le depararía ese viaje al corazón de la selva?
¿Qué lecciones tendría que aprender allí? Pero, en lo profundo de su ser, también sabía que no había vuelta atrás. Había elegido este camino y ahora debía seguirlo, sin importar cuán oscuro o incierto fuera. Mientras la noche caía más sobre la selva, el aire parecía cargarse de una tensión palpable. Algo se acercaba, y Topacio no sabía si estaba listo para enfrentarlo. Pero estaba decidido a intentarlo. Tenía que hacerlo. No solo por él, sino por la selva que lo había acogido como uno de los suyos. Mañana, dijo Luna, rompiendo el silencio, todo cambiará. Prepárate, Topacio. La verdadera prueba está a punto de comenzar. El amanecer llegó lentamente, como un susurro entre las hojas de la selva. El aire fresco y húmedo acariciaba la piel de Topacio, quien despertó temprano, ansioso por lo que Luna le había prometido. La selva, con sus sonidos y su vibrante energía, parecía haber cambiado durante la noche, como si algo profundo hubiera despertado en sus entrañas. Topacio no podía dejar de pensar en las palabras de Luna, en la advertencia de las entidades y la conexión tan extraña y poderosa que él había formado con aquel lugar. Luna apareció frente a él, tan serena como siempre, pero con una sombra de gravedad en su rostro. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el interior de la selva, guiándolo. Topacio la siguió, sintiendo el peso de cada paso que daba, sabiendo que lo que iba a suceder a continuación marcaría su destino para siempre. El viaje fue silencioso, pero lleno de una tensión palpable. Mientras avanzaban, la selva parecía cerrarse alrededor de ellos, como si fuera un ser vivo que los observaba desde las sombras. Las copas de los árboles se entrelazaban, bloqueando la luz del sol, creando una oscuridad única, casi palpable. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y Topacio sintió en lo más profundo de su ser que estaba cruzando una frontera que nunca podría volver a cruzar. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro donde la vegetación era diferente. Aquí, los árboles eran más altos, las plantas más exóticas, y el aire se sentía más denso, como si estuviera impregnado de magia. En el centro del claro había una antigua piedra, cubierta de musgo, que parecía emanar una energía especial. Topacio se detuvo un momento para observarla, sintiendo que algo muy antiguo y sabio descansaba en ese lugar. Luna se detuvo frente a la piedra y le hizo un gesto a Topacio para que se acercara. Él, aunque dubitativo, obedeció. Cuando estuvo cerca, la selva pareció vibrar, como si reconociera su presencia. Este es el corazón de la selva, dijo Luna en un susurro reverente. Aquí se encuentra el portal a los secretos más profundos. Los antiguos guardianes de la selva habitan en este lugar, y a través de él, podrás ver más allá de lo que has conocido hasta ahora. Topacio miró la piedra, sus manos sudorosas tocando su superficie fría. Al instante, una visión borrosa se formó ante él. Imágenes del pasado, del presente y del futuro comenzaron a mezclarse ante sus ojos. Vio a los animales, los árboles, y a él mismo, viviendo en armonía con la selva, pero también vio oscuridad, una sombra que acechaba en los rincones más profundos, una presencia maligna que amenazaba con destruir el equilibrio que él había jurado proteger. Vio también una figura en la distancia, un ser que se desvanecía y aparecía como un lobo, pero con los ojos rojos como el fuego. Era el mismo lobo de la noche anterior, pero ahora más grande, más imponente, con una mirada fija en él. La visión fue tan intensa que Topacio dio un paso atrás, su respiración agitada. ¿Qué es eso?, preguntó, con una mezcla de miedo y asombro. Luna observó la piedra y luego a Topacio con una expresión grave. Eso es lo que se aproxima. No es un ser común. Es una entidad, una de las antiguas que ha despertado. Ha estado esperando el momento adecuado, y ese momento es ahora. Es tu prueba final. Si logras enfrentarlo y mantener el equilibrio, serás un verdadero guardián de la selva. Si no, la oscuridad se apoderará de todo lo que has conocido y amado. Topacio sintió una oleada de incertidumbre y miedo. ¿Podría enfrentarse a esa sombra? ¿Podría cumplir con su destino y proteger la selva? Sabía que no había vuelta atrás. La conexión con la selva, esa fuerza que lo había llamado desde el principio, le daba poder, pero también le imponía una responsabilidad que jamás habría imaginado.
con determinación, dio un paso hacia adelante, hacia el futuro que lo esperaba. Sabía que el camino no sería fácil, y que las pruebas serían duras, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. No podía fallar. No solo por él mismo, sino por la selva, por los animales, por todo lo que había aprendido a amar y proteger. Estoy listo, dijo con voz firme, mirando a Luna con una confianza renovada. Luna asintió, una sonrisa de orgullo asomando en sus labios. Entonces, adelante. El destino no espera a nadie. La selva te ha elegido, y es hora de que tomes tu lugar. Con esas palabras, Luna desapareció en las sombras, dejando a Topacio solo frente al claro. La selva, ahora más que nunca, parecía susurrar su nombre, llamándolo a cumplir su destino. Y mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, Topacio entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La prueba había comenzado. La selva lo había reclamado, y él, finalmente, estaba preparado para defenderla a toda costa.